Muy buenos días, hermanos. Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a la Escuela Dominical de la Iglesia Bautista Jezreel. Vamos a dar inicio en esta hora a la clase que se llama Dios nos salva de pecado. Vamos a hacer la oración, hermanos, correspondiente. Señor y Padre nuestro, te damos a ti toda la honra y gloria que solamente tú mereces, Padre. Agradecidos estamos contigo, Padre, con tu Hijo Jesucristo, que derramó toda su sangre para que tuviésemos nosotros oportunidad de vida nueva, Señor, de libertad, de sanidad, Padre Santo, de la vida eterna, Padre. Gracias, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, que podamos, Señor, estar atentos a todo lo que tú quieres que entendamos en esta hora. Bendito y alabado seas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. La verdad central de esta lección dice lo siguiente: el pecado tiene sus raíces en el orgullo del hombre, lo cual lo induce a la desconfianza y a la rebelión contra Dios. Vamos a ir viendo en el transcurso de la clase, hermanos, cómo Dios nos va a ir hablando, ¿verdad? Muy bien. Vamos a basar esta lección en el libro de Jeremías, capítulo 2, los versículos del 9 al 13, y Romanos también, capítulo 1, los versículos 18, 28, y luego el capítulo 2, del 1 al 11. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Nuestra introducción para iniciar, hermanos, dice lo siguiente: en estos estudios podremos examinar la provisión que Dios ha hecho para librarnos del pecado y facilitarnos la comunión con Él por medio de Jesucristo, su amado Hijo. Existe la tendencia entre cristianos y no cristianos a restar seriedad al pecado y sus consecuencias. Se hacen bromas y se minimiza el alcance del mal que produce el pecado. Dios no ve con liviandad el pecado, hermanos. Él lo sanciona con toda su ira y justicia. Digámoslo bien dicho: el pecado es una ofensa directa contra Dios. Tristemente sabemos que todos hemos fallado y perdido la dirección correcta que Dios tenía para nuestra vida. Romanos 3:23 dice, ahí lo podemos cimentar lo que les acabo de decir. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así es, no hay quien pueda decir yo no peco. Nadie podemos, hermanos. Entonces, reconociendo que somos pecadores, pues esto nos va a ayudar a acercarnos más a Dios. Dios nos llama a reconsiderar nuestros caminos y apropiarnos de la salvación que nos ofrece por medio de Jesucristo. Fíjense bien, ahí mismo en Romanos, en el capítulo 6, versículo 23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Fíjense qué hermoso, ¿verdad? O sea, sabemos que todos batallamos con el pecado. La carne siempre tiende al mal, hermanos. Pero también sabemos que gracias a esa dádiva que Dios nos dio, tenemos la oportunidad de ser diferentes y de tener una buena relación con Dios. Nuestra clase, como todas, se divide en 3 puntos. El número 1 dice así: la raíz del pecado. La raíz del pecado: dejar a Dios. Eso es lo que nos lleva a pecar, a alejarnos de Dios. En Jeremías, vamos a abrir nuestro libro, Jeremías 2, capítulo 2, los versículos del 9 al 13 los vamos a ir viendo, para que la tengan ahí abierta, por favor. Vámonos un poquito más atrás, en Jeremías capítulo 2, y todo el capítulo 2, hermanos, hasta el 3, 5, hasta el capítulo 3, versículo 5, se contrasta la pasada fidelidad de Israel con su presente infidelidad. Aquí nos narra, ¿verdad?, todo esto. Se utiliza la figura del matrimonio de una pareja joven. Una traducción literal del capítulo 2, versículo 2 podría ser así, ¿verdad? ¿Qué dice el 2:2? Dice: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo:
Así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Eso dice la palabra. Entonces, dice así que una traducción literal podría ser así. Acuérdense que lo están haciendo una figura de un matrimonio. Dice, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de los días de tu luna de miel. La esposa lo siguió desde Egipto hasta tierra no sembrada. Pero la esposa ha olvidado a su marido. ¿Había el esposo cometido alguna infidelidad? Ahí en el versículo 5 dice, así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? O sea, sigamos con esto. Por supuesto que no. La esposa, o sea, Israel, ni siquiera se acordaba del Dios que la había protegido y tomado por esposa. El pasaje, ahí en el capítulo 2 del 9 al 13, ilustra esta infidelidad de Israel. Si ustedes quieren leerlo, hermanos, de veras, es muy tremenda la palabra. Del 9 al 13, vamos viendo el versículo 9, dice, por tanto, dice el versículo 9, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová. En el resto del pasaje aparecen 6 evidencias que Dios pone delante de su esposa infiel. Cada una comienza con la palabra ¿por qué? Después de cada una de ellas se hace una afirmación de la infidelidad o apostasía y termina con una pregunta. Vamos a ver qué nos dice. En este estudio solo consideraremos a dos de estas situaciones. Versículo 9 en la parte B, hermanos, síganme con su vista, dice, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Lo que Jeremías insinúa es que Dios no va a detener su castigo hasta que su justicia esté totalmente satisfecha. El versículo 10 dice de la siguiente manera, dice, porque pasad a las costas de Kittim y mirad, y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante. Dios quiere que miren hacia el oeste y también hacia el este para que descubran que su situación de infidelidad, de pecado, es única. O sea, las demás naciones no lo hacen. Veamos, vamos a ver por qué, hermanos. El versículo 11 dice así, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Fíjense qué fuerte este versículo, hermanos. Aunque los dioses de las naciones no eran dioses, sus adoradores les eran fieles. Sin embargo, habiendo conocido al Dios verdadero y único, fácilmente cambió por una abominable idolatría. Lo cambiaron, ¿verdad? Su gloria, dice el versículo, su gloria. No recuerda el pueblo, ¿verdad?, que la nube que descansaba sobre el santuario era el símbolo de la gloria de Dios, del Señor, ¿verdad? Esto lo podemos encontrar en el libro de Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 11. Israel cambió su gloria, o sea, la gloria de Dios, por lo que no aprovecha, dice este versículo. La correcta paráfrasis de esta expresión sería que lo cambió por un donadie. Literalmente cambiaron al Señor de señores por un donadie. Esta fue la primera y formal prueba contra su infidelidad. Veamos ahora los versículos 12 y 13. Ahora el profeta va a expresar la segunda prueba formal que Dios tiene contra su pueblo infiel. Esta infidelidad se señala en un doble pecado. Número 1. Porque 2 males, dice la palabra, ha hecho mi pueblo.
me dejaron a mí fuente de agua viva. ¿Por qué escogieron las cisternas con agua estancada? Para llegar a la fuente tenían que caminar, sacar el agua y luego cargarla de regreso a casa. Era pues pesado, definitivamente. Las personas prefieren al Dios que exija menos. O sea, mejor alguien que no nos exija, que no nos pida nada. Nosotros no tenemos que esforzarnos. Muy mal. Y la parte más triste, hermanos, número 2. Y dice la palabra, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Había la costumbre de construir cisternas con piedra y barro. Después esperaban que las lluvias las llenaran y así la tenían a la mano. Muy cómodo, claro. Solo que olvidaron que el barro se quiebra, que la piedra al calor del sol se raja y que el agua podía filtrarse, escurrirse. Eso lo olvidaron. El punto número 2, hermanos, nos va a hablar que Dios está enojado contra el pecado. Contra el pecado. O sea, Dios ama a su criatura, al pecador, pero no al pecado. Esto lo vamos a basar en el capítulo 1 de Romanos, los versículos 18 y 28. Vamos a Romanos, hermano. Tengamos ahí la palabra a la mano. Es Romanos 1. Muy bien. Dice así el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por lo general, la frase la ira de Dios nos disgusta, porque hemos conceptuado nuestros sentimientos acerca de Dios en una forma completamente antibíblica. Queremos ver a Dios solamente como un ser amoroso y nos olvidamos de su justicia sobre nuestro pecado. No queremos ver a un Dios enojado, pero lo provocamos, a ira. No debemos ver la ira de Dios como una reacción emocional de un amor propio herido. Más bien debemos verla como una justa indignación en presencia del mal. La ira, o sea, la justicia de Dios, es el otro lado de su amor. Nos ama mucho y quiere que seamos como a Él, como Él es, como Él nos muestra, como Jesucristo vino y enseñó que sí se puede. Vamos al versículo 28. El versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Fuerte. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿verdad? No es que no tenían conocimiento de Dios. Es que deliberadamente rechazaron tomarlo en cuenta. Esta es la raíz del pecado, rechazar a Dios de nuestra vida, hacerlo a un lado. Continúa este versículo diciendo, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No significa que Dios designa a quien hará lo malo, sino que Dios los dejó a su propia suerte, o sea, los dejó a su libre albedrío. Así es, Dios, les he comentado en lecciones anteriores, que Dios no impone ni su presencia, ni su amor, ni nada. O sea, Él quiere que seamos obedientes, que lo sigamos, que lo busquemos, que leamos su palabra, que la vivamos, ¿verdad? Él quiere, es lo que desea, porque a través de todo obedecer, vamos a ser altamente bendecidos por Él, ¿verdad? Pero no nos obliga. Aquel que dice, no quiero, no es mi tiempo, yo no tengo nada que ver con ese Dios, Dios lo respeta y permite
que con su libre albedrío haga lo que él quiera, pero va a tener que pagar las consecuencias de sus actos. Esto es de verdad que no tenemos para dónde hacernos. Los dejó, dice aquí su palabra, a su propia suerte. Al no tener a Dios en la mente, el hombre queda expuesto a cometer toda clase de ofensas antisociales. Ya ha ofendido a Dios, le será poca cosa ofender a las personas. Si no respetamos a Dios, pues no respetamos a nadie. Veamos ahora el punto número 3, que habla sobre el justo juicio de Dios. Y lo vamos a estar basando en el libro de Romanos, capítulo 2, los versículos del 1 al 11. Trataremos este pasaje en dos grandes divisiones, hermanos. Como inciso A, veremos los versículos del 1 al 5, ¿verdad? Para ver las dos divisiones que marca el libro. Dice el número 1, por lo tanto eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Puede ser que ver el pecado en otros nos repugne y los acusemos. Pareciera que hasta cumplimos con un deber. Pero al hacerlo, ya estamos siendo culpables por juzgar, acción que no nos corresponde. El juicio de Dios, ahí en el versículo 2 y 3, ¿verdad? Vamos a ver este punto. Dice, cae igualmente sobre los que hacen lo malo, como sobre los que juzgan a su hermano. Dice en el 3, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La benignidad, la paciencia y la longanimidad son niveles progresivos que Dios opera para salvar a una persona. Dios siempre tiene a la vista su propósito salvador. Siempre quiere, hermanos. Él es totalmente, ni hace distinción de personas ni nada. Él quiere que todos lleguemos al arrepentimiento, seamos salvos y tengamos vida eterna. Siempre. Su propósito siempre es salvarnos. El versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. La Biblia enseña que un día ante el gran tribunal serán revelados todos nuestros actos. Lo pueden buscar en el capítulo 20 de Apocalipsis, hermanos. Jesús también pintó con mucha crudeza la realidad de ese gran día del Señor. En el libro de Lucas lo pueden ver, capítulo 17, los versículos del 28 al 30. Léanlo, búsquenlo, no se queden con ninguna duda. No lo hacemos por el tiempo que tenemos, hermanos, para compartir con ustedes esta clase. La segunda división o inciso B los vamos a ver en los versículos del 6 al 11. Recuerden, estamos en Romanos capítulo 2. Esta sección constituye la segunda división de este pasaje. El versículo 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Nuestra salvación es por gracia, lo sabemos, pero nuestra retribución será de acuerdo a lo que hicimos. Lea con cuidado Apocalipsis 20, los versículos del 11 al 15, para que vean todo esto, hermanos. No lo hacemos por el tiempo que tenemos para compartir con ustedes la clase por este medio, pero no dejen de hacerlo, hermanos. Se los compartí la semana pasada. Nosotros somos salvos por gracia, por la pura gracia de Dios. Con la oración, como les decía la semana pasada, de aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, pedirle que nos transforme y que Él sea el que tome las riendas de nuestra vida y permitir que el Espíritu Santo con el cual somos sellados podamos tener la comunión con Dios como a Él le agrada. Pero lo que hagamos estando en el cuerpo, sí vamos a tener que dar cuentas de ello. Muy bien, el versículo 7 dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Las buenas obras, como dice la palabra, comienzan cuando nos sometemos a Dios y actuamos de acuerdo a su voluntad. Nada más. No tenemos que hacer cosas, recuerden, nada de lo que hagamos para ganar la salvación, para ganarnos el cielo, para ganarnos el perdón de Dios, nada sirve, hermanos, nada.
como dice aquí, ¿verdad? Que es someternos y actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es todo lo que tenemos que hacer, nada más. No busquemos por otros medios, no busquemos en otras situaciones, en otras cosas. Es ir a la palabra y obedecerla, punto. El versículo 8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Que es tremenda la palabra, hermanos. Y aparte es muy clara, no tenemos para dónde hacernos. Cuando ya hemos escuchado lo que Dios quiere de nosotros, ya no tenemos excusa, ya no podemos decir, es que yo no sabía, es que a mí nadie me dijo. Entonces ahorita que estás escuchando esta parte de la palabra de Dios, ya no vas a tener excusa. Hay que buscar a Dios con todas las fuerzas, con todas las ganas para que transforme tu vida. Muy bien. Fíjense, vean si gustan en Juan 3:36 para que veamos lo que dice. Aclara el sentido de este texto, de lo que les acabo de leer. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. En Juan 3:36 dice de la siguiente manera: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bien claro, hermanos, como les digo, pero también muy fuerte. No hay necesidad de llegar a estos alcances, hermanos. Si es tan hermoso de veras vivir en paz con Dios, y al estar en paz con Dios estamos en paz con todas las personas, y eso es lo más hermoso que podemos tener en este tiempo, ¿verdad? En esta vida, porque ¿cuánto podemos vivir? 100 años, los que viven 100 años, a veces un poquito más, hermanos, pero esto comparado con la eternidad, pues no es nada. 100 años aquí, como dicen muchas personas en el mundo, ¿verdad? Hay que gozar, hay que vivir porque a eso vinimos. No, ¿verdad? Tenemos que hacer tesoros en el cielo, hermanos, para lo que vamos a vivir, en donde vamos a vivir eternamente. Entonces hay que esforzarnos en esto. Muy bien. El versículo 9 dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Qué necesidad, ¿verdad? Pero es la verdad. Qué acumulación en el destino de una persona que no busca a Dios. ¿Qué acumula? Pues enojo y ira, tribulación y angustia. Eso va a ser. Por más que veamos que las personas que están actuando mal y progresan y tienen más dinero y triunfan y hacen cosas, va a llegar un momento en el que van a tener que dar cuentas a Dios y van a quedar de esta manera, atribulados y con angustia, con el enojo y con la ira de Dios. Es mejor actuar correctamente, hermanos. Y por último, los versículos 10 y 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay. Dios no hace acepción de personas. Si el peor pecador, que para nuestros ojos es el peor pecador, se arrepiente, abre su corazón, pide que Jesucristo entre a él, Dios no lo echa fuera. Dios lo acepta, lo transforma, le da vida nueva. A todos, Dios no hace acepción de personas. Dios obra siempre equitativamente. Hace lo que su infinita sabiduría le dicta hacer. Dios recibe, perdona, restaura a cada persona que le busca con un corazón sincero, hermanos. No hay de veras ninguna otra situación. Tenemos que buscar a Dios, tenemos que esforzarnos por agradarle, por vivir la vida como Él quiere que lo hagamos. Por eso permitió que su Hijo Jesucristo viniera y como hombre, como nosotros, que con carne, con sentimientos, que sufrió y que padeció todas las cosas que nosotros podemos padecer y vivir en la carne, lo vivió Jesucristo para dejarnos el ejemplo de que sí se puede. Entonces no tenemos excusa, sí podemos buscar a Dios, seguirlo y servirle como Él quiere. Hay que leer la palabra, hay que orar para ver
cuál es el propósito por el que Dios nos tiene a cada uno de nosotros en este tiempo, aquí y ahora. Espero que les haya gustado esta lección, que Dios haya permitido que ustedes entendieran, como yo me esforcé también por entender la palabra, ¿verdad? Que pidan, ¿verdad?, al Espíritu que mora en ustedes, que les dé ese discernimiento para poder comprender lo que Dios quiere de cada uno de ustedes, y que reciban de verdad todas las bendiciones que Dios quiere compartirles a todos y cada uno de ustedes. Que Dios los siga bendiciendo. Nos vemos en un próximo mes. Que Dios los bendiga. Hasta luego.